Buenas tardes. Tenemos a una invitada especial, la doctora Ariadna Lloveras, especialista en endocrinología y nutrición, experta en patología tiroidea, obesidad y diabetes. Ha compartido diferentes responsabilidades, como por ejemplo en el Hospital Cantonal Universitario de Ginebra, y además ha sido vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Endocrinología y Nutrición. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Como siempre contamos con nuestra colaboración especial y coproducción de Carlos Galante, nutricionista, experto en salud digestiva. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y hoy tenemos un tema bastante importante, bastante controvertido, por llamar de alguna manera, y difícil de abordar, no solamente por los especialistas, sino también por los propios adolescentes, por sus familiares. Y el tema es la obesidad. Y dentro de la obesidad, también cómo abordar ese mal término llamado gordofobia o estigma de la obesidad. Y para ello vamos a dar una breve introducción. Carlos, ¿qué te parece? Perfecto, Jaime, pues allá vamos. Mira, según los datos más recientes publicados por el Ministerio de Sanidad en el año 2021, actualmente el 23,7% de los adolescentes españoles presentan sobrepeso y un 10,6% padecen obesidad. Estos números son alarmantes y muestran la necesidad de abordar este problema en nuestro país de una manera urgente. La obesidad es una enfermedad crónica y para ello tenemos a la doctora con quien profundizaremos mucho más, ¿no? Que afecta a la salud física y mental de las personas. En el caso de los adolescentes puede tener consecuencias graves a largo plazo, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas óseos y articulares, así como problemas emocionales como la baja autoestima y la depresión. En este programa pues profundizaremos con estos factores que contribuyen en la obesidad y exploraremos también pues cuáles son los mejores tratamientos y bueno, pues digamos dinámicas, ¿no?, para poder ponerle solución. Muy bien, doctora, yo creo que es el momento de que tanto nuestros oyentes como sus familiares puedan en un momento determinado aclarar dudas que puedan irse produciendo a lo largo del programa o que ya la tenían programadas para hacernos, y que algunas de ellas nos han hecho llegar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles serían las principales causas de obesidad en los adolescentes españoles? Pues buenas tardes. Efectivamente, la obesidad es una enfermedad crónica, tal como ha dicho el señor Galante. Es multifactorial, o sea, hay factores genéticos claramente, pero también hay factores ambientales como es una mala nutrición, una dieta no bien establecida y la falta de actividad física. ¿Y cómo afecta la obesidad desde el punto de vista en la salud física y mental de estos adolescentes? Pues, a ver, el adolescente en el futuro será un adulto, con lo cual es una etapa crítica, digamos, por decir, de cambios, y entonces es muy importante transmitir mensajes para evitar que a la larga, en la edad adulta, tengan una serie de complicaciones derivadas de la obesidad. Estas complicaciones son mucho más riesgo de diabetes tipo 2, de problemas osteoarticulares, de algunos tipos de cáncer, de hipertensión, de patología cardiovascular, de reflujo gastroesofágico, de apneas del sueño, etcétera. O sea, esteatosis hepática. O sea, hay una lista larguísima de complicaciones derivadas de la obesidad. Actualmente, ¿cómo podemos saber, doctora, si tenemos o no tenemos ese sobrepeso, ¿no?, la obesidad? O sea, ¿cuál es el parámetro, qué es lo que se utiliza para el diagnóstico? Pues el parámetro se llama índice de masa corporal, es un parámetro de fácil cálculo que se basa en el peso en kilos de aquella persona dividido por la talla en metros al cuadrado. Entonces, del resultado de esta operación sale una cifra. Entonces tenemos unos rangos de... La normalidad sería entre 19 y 25. Por debajo de 19 se considera bajo peso, que también puede ser una patología grave. Por encima de 25 sería sobrepeso, por encima de 30 obesidad y luego varios grados de obesidad, tipo 1, tipo 2 y obesidad mórbida ya por encima de 40.
Se escucha mucho también en la calle, ¿no? Que el término este del índice de masa corporal, que es algo que utilizamos día a día en consulta, se está quedando algo obsoleto precisamente porque no tiene en cuenta la composición corporal, que es cuánto músculo hay, ¿no? Cuánta grasa hay. Realmente esto, qué tipo bueno, podríamos decir que ¿para qué sirve? O sea, es importante saber cuánto músculo hay, ¿no? Tener esto en cuenta. Sí, a ver, el índice de masa corporal es el primer parámetro para saber un poco en qué situación de peso, de sobrepeso, de obesidad, de bajo peso estamos. Pero efectivamente hay otros parámetros que son muy importantes de cara a valorar la salud de aquella persona. No es lo mismo una persona con un índice de masa corporal que tenga una proporción de grasa o de músculo que otra que tenga pues menos músculo y más grasa. Entonces es un parámetro complementario, lo de la impedancia que se llama, este parámetro de composición corporal. ¿Y cuál sería la mejor forma de abordar la obesidad en los adolescentes? ¿Y qué papel juega la dieta, el ejercicio físico y el deporte? Como he comentado al principio, la adolescencia es una edad de cambios, es un momento muy importante de cara a lo que le pasará a aquella persona en la edad adulta, con lo cual es importante transmitir una serie de mensajes y de hábitos saludables. Entonces, yo siempre digo que la obesidad se previene ya desde la infancia. O sea, ya vemos que hay niños obesos ya con 1 añito o 2, y los veis ya comiendo de forma no saludable. Entonces, el tema familiar, genético, es evidente que existe, pero también los hábitos alimentarios. Entonces, es muy importante que el niño, el adolescente, vea cómo en la familia se come de forma saludable, y esto no es fácil de corregir, porque las costumbres, entonces la dieta debe ser equilibrada, adecuada a la actividad física de aquella persona, a la edad, respetar las costumbres y de cada país, por supuesto, porque cada dieta tiene, o cada país tiene sus cosas buenas. No hay una sola dieta. Se defiende mucho la dieta mediterránea por sus beneficios cardiovasculares, pero ha de ser con alimentos de proximidad, higiénica, apetitosa. O sea, no puedes dar según qué a una persona que quieres que pierda peso, porque si no le atrae, aquello no se lo comerá y luego recurrirá a un alimento ultraprocesado, que es lo fácil. Entonces, el tema de los hábitos es muy importante. ¿Algo que decir? Yo sí, también me gustaría complementar lo que dice la doctora, con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es esa prevención. En el adolescente también, ¿no? Yo personalmente, los que ya trato que tienen exceso de peso, incluso obesidad, claro, la obesidad, cuando ya hay obesidad ya es un problema, porque ya es algo que ya será crónico. Entonces lo que tenemos que hacer es prevenir, sobre todo, pues las complicaciones, ¿no? Mucha gente tiene en mente que el tema de perder peso, ¿no? Pues ya como que soluciona el problema de base, pero tenemos que ir a la definición correcta de obesidad, que es crónica, por lo tanto es algo que una vez está ya acompañará el resto de la vida, ¿no? O sea, el hecho de perder peso te previene de las complicaciones, y el tema es en mantener esa pérdida de peso a largo plazo. Pero sobre todo, cómo se corrige. En realidad, si detectamos una hiperfagia, que es decir, que comemos más de la cuenta, o que el exceso de peso se produce por una alimentación que, como decía la doctora, es no saludable, basada en alimentos ultraprocesados, lo que se conoce como una dieta occidental, pues el hecho de que el adolescente vaya haciendo pequeños cambios hacia un estilo de vida, ya no una dieta, sino un estilo de vida saludable, pues será lo que irá corrigiendo, irá perdiendo peso paulatinamente, a la vez que va incorporando todos esos cambios, ¿no? Sobre todo el hecho de hablar de dieta es algo que ya no se utiliza, y precisamente por el riesgo en la adolescencia de trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que hablar siempre de cambios positivos que podemos hacer y no centrarnos en lo que no puedes comer porque engorda. O sea, ese mensaje ya tenemos que olvidarnos de darlo, ¿no? Y simplemente, pues bueno, pactar con ellos y enseñarles o mostrarles cuáles son las mejores decisiones que puede tomar, sobre todo para que tome conciencia de su situación actual para mejorarlo a largo plazo, ¿no? Muy bien. Y
si yo fuera una madre o un padre que estoy preocupado por la alimentación de mi hijo, ¿qué consejos le daríamos a esos padres independientemente de... Desde el punto de vista médico siempre damos un consejo general, pero ¿cómo profundizaríamos más hacia esos padres con un mensaje más directo, más claro, que les conlleve a poderlo poner en práctica? Pues conseguir una dieta que sea atractiva para el adolescente, no basado solo en prohibiciones, como ha dicho el señor Galante, sino en hacer que, por ejemplo, los vegetales puedan llegar a ser atractivos y de fácil acceso, evitar todo lo que es ultraprocesado, hacerles entrar en el proceso de compra, preparación, limpieza, cocción de los alimentos para que ellos se impliquen y lleguen a disfrutar de este proceso. Y no lo he comentado antes, pero la actividad física, por supuesto, es muy importante. ¿Qué actividad física? La que más les guste. ¿Les gusta bailar? Que bailen. ¿Les gusta ir en bicicleta? Bicicleta. ¿Les gusta ir al gimnasio? Nadar, lo que sea. Pero algo que ellos lo disfruten y que se muevan. Muy bien. Sí, más o menos era lo que quería un poco resaltar para que nuestros padres que nos escuchan cogieran un mensaje mucho más claro, ¿no? Una cuestión que a veces se nos plantea es la diferencia entre sobrepeso y obesidad, ¿no? Y obesidad mórbida. Entonces, los padres siempre nos preguntan, pero el niño solo tiene un poquito de sobrepeso. ¿Cómo podríamos aclararle esto a los padres? Ya hemos hablado del índice de masa corporal, pero yo creo que se podría aclarar un poquito más para poder dejar bien establecido cuáles criterios tenemos en cuenta y que los padres puedan aplicarlo también, porque es una fórmula muy fácil. Bueno, lo que he comentado antes, el índice de masa corporal es el parámetro fácil de calcular, con lo cual te sirve para de forma objetiva decir estás en normopeso, estás en sobrepeso, obesidad, distintos grados de obesidad, o incluso estás en bajo peso, que esto también, teniendo en cuenta que es una edad en que hay mucho trastorno de conducta alimentaria con anorexias, pues es un parámetro objetivo, entonces complementarlo con lo que decíamos de la impedancia, la capacidad de resistencia, analítica, completa también, porque nos sirve para ver pues si aquella persona detrás de aquella dieta tan restrictiva o tan excesiva hay un trastorno metabólico, pues colesterol, azúcar, triglicéridos, alteraciones hepáticas y luego también la capacidad de hacer vida normal, porque a veces la obesidad implica pues lo que llamamos amenorreas. Una obesidad excesiva en una chica puede suponer la desaparición de la regla. Igual también puede pasar con bajo peso. Y una dieta, un peso normal, bueno, complementemos con lo que decíamos antes de la impedancia, la proporción de grasa y de masa muscular que tiene. Y si hay un sobrepeso, bueno, a veces esto ya depende de la sensibilidad que tengas al decir los mensajes, porque lo que es horrible es decir gordo. O sea, hay que decir sobrepeso, exceso ponderal, y marcar objetivos realistas. O sea, una persona que le sobran 20 kilos, no le puedes decir de entrada, has de perder 20 kilos. Le has de vender pues lo que mejorará perdiendo 5. Una vez haya perdido 5, es un círculo que hace que al perder 5 kilos a lo mejor ya sea capaz de empezar a hacer un poco más de actividad física, de deporte, porque yo recuerdo en la escuela los niños que eran lo que llamábamos entonces patosos, eran los que huían de las clases de gimnasia, a la hora de patio no corrían. ¿Pero por qué? Porque seguramente eran torpes, tropezaban y esto era un estigma y se creaba un círculo vicioso, porque entonces menos actividad, más facilidad para ganar peso. Yo ahora lo he visto a posteriori, en la edad adulta, y era así, era una realidad. Sí, efectivamente. Hay una cosa que yo creo que es importante recalcar y yo creo que tiene una función importante, que la responsabilidad realmente de que un adolescente baje de peso no solamente le compete al adolescente, le compete a una responsabilidad compartida entre el adolescente, el profesional y la familia. Si todos no actuamos en conjunto, pues no seremos capaces de crear tanto el estímulo como la necesidad
¿no? De que ese adolescente, en esa etapa tan complicada, tan difícil, en algunos casos concretos, puedan implicarse a disminuir, ¿no? Ese exceso de peso, ese exceso de grasa, y con mensajes claros y mensajes también estimulantes, ¿no? No destructivos. Efectivamente. Totalmente, totalmente de acuerdo, doctor. Pero es que además también, Jaime, yo añadiría dentro de esos componentes, ¿no? El cómo está estructurada pues nuestra sociedad, ¿no? Incluso desde un punto de vista a nivel de Estado también. O sea, al final el ambiente hace mucho al vivir en ciudades donde los chicos pasan una media de 8 horas, ¿no? También sentados, recibiendo y a saco de información que luego tampoco uno no es capaz de procesar totalmente, ¿no? O sea, al final, de horas de gimnasia, el otro día lo hablaba con un paciente y solo tienen 1 hora a la semana de gimnasia, ¿no? Luego el que hace clases extraescolares, muy bien, pero claro, si nadie educa sobre el beneficio de la actividad física, si sabemos a día de hoy que realizar actividad física incrementa el rendimiento escolar, incrementa la motivación, incrementa la autoestima, ¿por qué realmente no hacemos programas desde un punto de vista que existen y que se están aplicando en las escuelas? ¿No? Pero ¿por qué no le damos más visibilidad a este tipo de programas, ¿no? ¿Por qué no nos centramos en educar también a las familias pues desde el centro de salud, ¿no? Dentro de esa responsabilidad compartida que comentabas, ¿no? Porque al final todo gira en torno a la comida. Cuando quedamos con alguien, ¿no? Pues nos vamos a tomar algo. Cuando quedamos con la familia o celebramos un cumpleaños, traemos un pastel. Cuando un niño que precisamente pues, se porta bien, ¿no? O saca buenas notas, pues le compras aquello que le gusta, ya desde bien pequeños, ¿no? Entonces, pues a día de hoy la Generalitat de Cataluña y bueno, la Sociedad Catalana de Salud Pública, pues precisamente dentro de sus documentos, ¿no? Que promueven un estilo de vida saludable, de menjar sa i menjar millor, nos dice que, por ejemplo, no hay que premiar a los adolescentes y a los niños pequeños con aquellas comidas que le gustan, ¿no? Porque si no aquí ya empiezas a que la persona recurra a la comida pues como premio, efectivamente. ¿Hay algún tipo de medicación, tratamiento farmacológico, doctora, que pueda ayudar a los adolescentes obesos? Afortunadamente, yo siempre digo que la patología de la obesidad, que como hemos dicho repetidamente es una patología crónica, ha pasado etapas y ahora afortunadamente la OMS ya la reconoce como una patología en sí, o sea, ya es un diagnóstico la obesidad, porque hace unos años nunca lo poníamos en los informes médicos, poníamos hipertensión, diabetes, pero la obesidad ha de constar. Entonces, perdón, la pregunta era... El tratamiento farmacológico. Sí, entonces, y es mucho que consigamos tener el diagnóstico de obesidad. Entonces, se ha estudiado mucho, se sabe que la obesidad es un fenómeno, una patología, una disfunción, una alteración de la fisiología multifactorial, o sea, van implicados muchos factores y algunos de ellos ya los tenemos controlados, sería entre comillas, con lo cual se han podido diseñar fármacos que son útiles para perder peso. Fármacos con base científica, con sus efectos secundarios, por qué no decirlo, pero que bien pautados por un profesional y bien administrados, dan buenos resultados, pero advirtiendo a la persona que la obesidad o la tendencia a la obesidad seguirá. O sea, la obesidad en sí hasta ahora no se cura, incluso ni con la cirugía bariátrica, me atrevería a decir. Sí. Y seguimos abordando la obesidad en la adolescencia, las consecuencias, las formas de prevenirlo. Y a veces en los medios de comunicación, las noticias, se producen informaciones o se dan datos que a veces hacen pensar al adolescente que es fácil y les resuelve el problema, que realmente no es así. Hay medicamentos que venden y se los suministran sin una prescripción médica. Algunos creen que con una cirugía bariátrica se resuelve el problema, con un balón gástrico. ¿Qué opinan los expertos sobre esto? Pues tal como has comentado, doctor, la cirugía bariátrica, los nuevos fármacos, bueno, que ya existen desde hace unos cuantos años,
ayudan a perder peso, pero la tendencia, la predisposición, esto persiste y esto hay que concienciar a la persona que ha de mantener aquellos hábitos que se le han inculcado, que ha ido modificando y adquiriendo, que aunque le hagan una cirugía con una reducción gástrica, un balón intragástrico o un bypass, si sigue comiendo de forma irregular o excesiva para el consumo que tiene, acabará otra vez ganando peso. Lo mismo pasa con los fármacos. Entonces, los fármacos, concretamente los GLP-1, que son, ahora está a punto de aparecer otro que sería una asociación GLP-1 con un GIP, que parecerá que tendrá todavía más efectos. En Estados Unidos ya se utiliza. Los GLP-1 consiguen que aquella persona tenga menos apetito y que por lo tanto la ingesta no le suponga un sufrimiento el tener que comer menos cantidad, porque el hambre es muy difícil de frenar. O sea, el quedarse con hambre, entonces son ayudas. O sea, los hábitos los ha de adquirir, ha de saber, con ayuda de los dietistas, los psicólogos, los entrenadores, que es multifactorial y que ha de modificar varias cosas. Y el fármaco, seguramente lo que conseguiremos es que al ver unos resultados más a corto plazo, esto le anime y haga que se implique más en el cumplimiento de la dieta y de la actividad física. Sí, yo también para apoyar el mensaje que dice la doctora, pues es la importancia de, primero de todo, personalizar al caso que tenemos delante, ¿no? Porque, por ejemplo, la doctora y yo trabajamos juntos, yo trabajo muchísimo con ella y bueno, y al inicio, ¿no? Pues el paciente primero tiene que saber qué opciones tiene, porque el paciente que tiene obesidad son pacientes que ya probablemente hayan ya probado muchísimas dietas de adelgazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso castiga mucho, porque ya hace más de 30 años, de hecho desde los años 90, en el 91 fue, ¿no? El Instituto Nacional de Reino Unido ya sabíamos desde ahí que solo las dietas de adelgazamiento no es un método efectivo para perder grandes cantidades de peso a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, forzar a las personas a realizar dietas excesivamente restrictivas de manera continuada, pues lo que fomentamos son pues bueno, decepciones, frustraciones, etcétera, ¿no? Y todavía castigamos más psicológicamente al paciente. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se le hace creer, sea consciente o inconscientemente, de que no es capaz de mantener el peso perdido, pero es que ninguna persona en realidad es capaz de mantener largas dietas hipocalóricas, ¿no? Muy monótonas en algunos casos, pues a largo plazo. Entonces lo que tenemos que tener en mente siempre es, oye, en tu caso en concreto, ¿no? Hay exceso de peso, porque no es lo mismo lo que hablábamos antes, sobrepeso que obesidad, ¿no? Hay obesidad, perfecto. Hay comorbilidades asociadas, lo que decía la doctora antes. Hay diabetes, hay hipertensión, hay dislipemia, hay colesterol elevado, hay riesgo cardiovascular. ¿Qué hay, no? Entonces, a partir de ahí habrá más o menos urgencia en la pérdida de peso. Entonces, ¿que se necesitan perder 20 kilos en total? Lo que decía la doctora, vamos a empezar a perder pocos kilos. ¿Por qué? Pues porque con un 5%, con 5 kilos ya se mejora muchísima comorbilidad, ¿no? Entonces, el objetivo per se ya no es tanto en sí la pérdida de peso, sino prevenir esas comorbilidades asociadas, ¿no? Si se pierde peso, pues mejor, porque protegeremos más a la persona, mejorará la autoestima, mejorarán toda una serie de parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si se tienen que perder 20 kilos, no se le puede decir al paciente lo que decía la doctora antes, pierde 20 kilos y ven, a ver, no. Como profesionales sanitarios, pues nosotros tenemos el conocimiento de qué estrategias hay disponibles, ¿no? Que la dieta ya resulta que ya la persona ya tiene unos hábitos saludables, pero no pierde peso, entonces es el momento de añadir tratamiento farmacológico. O si necesita ese punto de motivación de ver que baja peso rápido, etcétera, pues entonces a lo mejor una opción, si no llega a los requerimientos para tener una cirugía, pues puede ser un tratamiento endoscópico, por ejemplo, ¿no? De tal manera que se va personalizando el tratamiento a la persona que tenemos delante, ¿no? Y en el caso de los adolescentes en concreto, pues tenemos que intervenir mucho, primero desde un punto de vista conductual, ¿no? De adquisición de hábitos, y una vez eso ya lo tenemos trabajado, entonces añadir farmacología, porque si no estamos empezando la casa por el tejado, porque lo que se está viendo ahora, en la que lo veíamos por las noticias, ¿no? Que es que había habido un boom con la venta de estos fármacos GLP-1 y que no había en farmacias.
Entonces, claro, esto realmente es un problema, porque punto número 1, se están vendiendo sin receta, ¿vale? Y punto número 2, se venden pues porque el influencer de turno, ¿no? Dice, no, mira, es que yo quiero perder peso y esto te quita el hambre. Y es como la solución fantástica. Y no. Es decir, dieta y actividad física o estilo de vida saludable es indispensable para mantener esa pérdida de peso que se haya podido conseguir con farmacología, con un tratamiento endoscópico, con la cirugía, a largo plazo. Es indispensable para empezar a perder peso o para mantener el peso perdido, pero puede no ser suficiente para perder grandes cantidades de peso. Pero es muy fácil de entender porque no siempre vamos a estar a tope y vamos a poder dedicar 1 hora todos los días al gimnasio, ¿no? Así es, Carlos. Y sí es cierto que en la sociedad que cada vez es más consumista, es más exquisita, por llamar de alguna manera, se dan dentro del ámbito adolescente fundamentalmente, aunque también se ven en primaria, pero sobre todo en la ESO, es decir, en los estudios de secundaria obligatorio y en el bachillerato, a estos nenes con ese exceso de peso, ese bullying que se produce, ¿no? Y aquí hay 2 términos que yo creo que se debería hablar, y es el término del bullying en la obesidad y la gordofobia, ¿no? Ese estigma de la obesidad. Y para ello, ¿nos podría explicar, doctora, qué es la gordofobia y cómo afecta a los adolescentes obesos? Pues la gordofobia es el rechazo, el desprecio hacia las personas con obesidad, y que esto implica unas consecuencias sobre el estado emocional y mental de la persona que pueden ser muy graves. Cualquier tipo de bullying, por supuesto, es impresentable y no se puede, pero el de la gordofobia, ¿por qué? Porque es la persona obesa tiene ya unas limitaciones per se, no puede vestirse a la moda, diríamos, como visten sus compañeros, seguramente a nivel de actividad física pues no rinde igual que los otros, o sea, está alejado de lo que consideramos o consideran los adolescentes el ideal. Entonces, se van cerrando en sí mismos y esto necesita una implicación, una participación de profesionales, ahí ya no diría no solo del profesional sanitario, incluyendo psicólogos, sino también de los maestros, de los profesores, porque lo estamos viendo y yo he tenido algún paciente que se ha negado a salir, o sea, que ha perdido el curso por no querer ir a clase, pues porque le insultaban, le rechazaban. Entonces, esto es muy grave. La otra pregunta era, o sea, la gordofobia es esto, es la fobia, el rechazo hacia la persona obesa. El bullying que sufren estos nenes a lo que están sometidos. El rechazo absoluto, o sea, son adolescentes que no pueden participar a veces ni de actividades normales, como sería salir e ir al cine, porque ya los van rechazando, se van sintiendo apartados y marginados, y esto es muy grave. Y ahí esto implica lo que decíamos antes, que la obesidad tiene connotaciones muchas veces psíquicas, y esto aún lo empeora más. Sí, la obesidad y la propia gordofobia como término contribuyen un poco a la autoestima, a destruir la autoestima del paciente, crear incluso estados psiquiátricos, como puede ser ya una situación de una depresión importante que puede transmitirse al resto de la familia y demás. Pero aquí también hay otro factor, yo creo que importante, y es qué papel juegan los estereotipos de belleza, la imagen corporal en la prevalencia de la obesidad de los adolescentes. Por un lado, hay un tema del fast food, ¿no? De la comida basura, diríamos, o de los ultraprocesados, de excesivamente fácil acceso. O sea, si no tienes tiempo, vas a una maquinita y te bajan una bolsa de patatas fritas, de estos alimentos. Ocasionalmente, por supuesto, no los vamos a evitar, pero de forma constante y habitual es un tóxico, diría, para
la juventud y para toda la población. Entonces, las bebidas azucaradas, o sea, ya no solo me refiero a las bebidas de cola, sino a los zumos de frutas elaborados. Esto es mucho azúcar, o sea, yo siempre cuando aconsejo la ingesta de fruta, que por supuesto hay que aconsejarlo de ciertas raciones de fruta, mucho mejor empieza que en zumos. El zumo es azúcar puro, aunque sea realizado en casa. El zumo de naranja típico se puede tomar ocasionalmente y es un buen recurso, pero entonces, por un lado tenemos el bombardeo que hemos dicho de la comida de fácil acceso, rápida. Por otro lado tenemos el perfil de persona perfecta y feliz, y que es la persona delgada, guapa, que triunfa en todo, pero que es irreal. O sea, es lo que se vende a través de las redes sociales, pero porque es muy fácil ahora vender lo bonito solo. Y entonces ahí hay un enfrentamiento entre las ofertas que tienes por un lado de lo que es ideal y por otro lado, entonces la persona obesa seguramente es la que recurre a los alimentos como desahogo de la frustración de no poder estar con la imagen que le están vendiendo a través de las redes sociales. Es complejo. Esto yo diría que es más un papel para los psiquiatras y psicólogos. Muy bien. ¿Y cómo pueden hacer los padres, los educadores, para fomentar una imagen corporal saludable en los adolescentes? Primero, normalizando y integrando el que la comida sea un hecho de convivencia, de celebraciones, no solo de premios, dándole un alimento dulce, sino que intervengan los adolescentes en la compra, en la elaboración, en disfrutar, pues cocinando, que la comida sea una fuente no de discusión, que a veces lo es, y que requiera un tiempo y un espacio y un entorno favorable. No vale comer corriendo en la cocina, venga que llegas tarde, que no. O sea, al menos una de las comidas al día ha de ser en familia, con amigos, si hace falta también, por supuesto, pero sentados y en el entorno adecuado y, si puede ser, no delante de la televisión. Que se hable de forma... Y que sea equilibrada, que sea apetitosa, que sea respetuosa con el medio ambiente, o sea, alimentos de proximidad, de época, o sea, todo esto es una educación, transmitir unos hábitos que no es solo darle riñendo al adolescente de esto no tienes que comerlo, has de comer más frutas, sino que han de ver lo que los padres hacen. Y esto es básico. Y con la actividad física lo mismo, que vean que los padres pues salen a pasear. No hace falta ser un deportista de élite. No todo el mundo puede ser deportista de élite. Hay que transmitir las ventajas de hacer deporte de forma regular, sana y sin que sea un suplicio. ¿Se están tomando algunas medidas en España para combatir la gordofobia y fomentar la inclusión de personas con sobrepeso y obesidad? A ver, yo creo que ya es mucho que desde el Departamento de Sanidad y también de Educación ya haya programas para plantear este problema y modificar hábitos ya a nivel escolar. O sea, interés lo hay, pero no es fácil. O sea, yo siempre he dicho que el tema de cambio de hábitos, de educación, no se improvisa. A veces requiere 1 y 2 generaciones. Es así. Pero bueno, al menos ya hay intención de conciencia de que el problema existe y programas para ayudar a que esto se modifique. Sí, además también desde el punto de vista del menú escolar, cada vez también los dietistas nutricionistas estamos como más presentes dentro de estos programas que comentaba la doctora, ¿no? A nivel de la Generalitat de Cataluña, en el que, por ejemplo, en lo que son las escuelas ya no está permitido el hecho de que haya pues máquinas expendedoras de chocolatinas, bebidas azucaradas, zumos, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, muchos pacientes me vienen y dicen que en las escuelas está prohibido que a la media mañana los niños traigan bollería, sino que deben de llevar una pieza de fruta, ¿no? Entonces también ya desde ahí se está empezando como a trabajar en todo esto. Y dentro también de lo que comentabas de la pregunta anterior, ¿no? De cómo fomentar una
una imagen corporal, como si dijéramos, ¿no? Pues agradable, yo creo que es muy importante evitar el lenguaje estigmatizante, ¿no? El lenguaje estigmatizante, pues es aquel que, como comentaba ahora la doctora, de, pues te riño porque esto no lo deberías de comer. Oye, tú no deberías de estar comiendo esta chocolatina o este Kit Kat o este producto de lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, el hermano que no tiene problemas con el peso, pues se lo come, pero a él no le dices nada. ¿Por qué? ¿No? Porque yo tengo exceso de peso. Y entonces eso, quieras o no, va mermando lo que es la confianza del adolescente. Es que, insisto, ahora en redes sociales también está como el caso contrario, ¿no? Lo de el body positive, que se le llama, que es como, bueno, el aceptarse, ¿no? Como tal. Y eso está muy bien, pero lo que tenemos que evitar es el lanzar mensajes que no son, bueno, que son contradictorios, ¿no? En el sentido de decir, oye, mira, si yo como profesional sanitario te digo pierde 20 kilos y ven a verme, te estoy estigmatizando porque no te estoy ayudando a eso, ¿no? Si te estoy diciendo, oye, esto no lo debes de comer porque no te ayuda a perder peso, también te estoy estigmatizando. Entonces, la manera sobre todo es aprender cómo funciona la obesidad, en qué consiste y en evitar ese tipo de comentarios. Sobre todo, evitar comentarios del cuerpo de la persona. ¿Me explico? Esta era como el apunte que quería añadir a la pregunta anterior. ¿Pueden las redes sociales, los medios de comunicación, combatir la gordofobia y fomentar esa imagen corporal saludable? Sí, yo creo que sí. Es complicado, es complejo. Bueno, igual que cualquier persona con algún tipo de discapacidad podría estar como estigmatizada, afortunadamente la sociedad va aceptando que no hay nadie perfecto, que todo el mundo es como es y que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la sociedad, de los compañeros, de esto, pues se intenta. Pero, bueno, evidentemente hay sociedades en que todavía seguro que están muy estigmatizados, como muchas otras cosas, por desgracia. El estereotipo de belleza, a veces los influencers, los youtubers, generan en los adolescentes un exceso de información y una confusión a la hora de proyectar su imagen corporal, su cuerpo y trae consigo que se produzcan trastornos alimentarios en estos adolescentes obesos que luchan por mantener una imagen corporal adecuada. Se está incrementando cada vez más en las consultas los trastornos de conducta alimentario y también influye ese estigma a las personas que ya no solamente son sobrepeso u obesos, sino personas que solamente tienen un par de kilos de más que ya se ven fuera de ese entorno de imagen perfecta. Bueno, es lo que hemos dicho, que como trastorno de conducta alimentaria sería la obesidad de la cual hemos estado hablando, pero también el bajo peso, el trastorno por déficit de ingesta, que también hace muchos años que lo estamos viendo y que también crea mucha patología. Y esto es consecuencia, no solo, por supuesto, pero de los mensajes a nivel social que hay de lo que es perfecto. O sea, entonces llega un momento en el tema de la anorexia nerviosa en concreto, llega un momento que hay una auténtica distorsión de la propia imagen porque hay una alteración de los neurotransmisores por culpa del bajo peso. O sea, que igual que a las chicas, que es más frecuente en chicas, aunque cada vez vemos más chicos también, pero en chicas una de las cosas que vemos es que desaparece la regla, luego ya empieza a bajar el consumo calórico. Si les hacemos unos análisis, ves que las hormonas tiroideas están bajo mínimos, no porque tengan nada de tiroides, sino porque el cuerpo se está adaptando a aquella restricción calórica para sobrevivir. Entonces, esto es una patología grave y que quizá ya hace más tiempo que se habla, pero que también da muchos problemas. Y algunas de estas anoréxicas proceden de una obesidad que han entrado en una pérdida ponderal patológica y que ya pierden la realidad de si ya tienen un peso normal. Con lo cual, el mensaje sería, si sobran 2 kilos, no te obsesiones, puedes intentar perderlos, pero cuidado,
porque no intentes ser como aquella chica que mide 1,80 m y que a lo mejor es delgada de constitución, porque esto te creará patología. O sea, esto es irreal para ti. O sea, saber transmitir los mensajes a cada persona desde los objetivos que nos marcamos para su bienestar de salud emocional, pero no creando falsas expectativas. Muy bien. Habíamos dicho que la obesidad es una enfermedad, diría yo, un síndrome multifactorial, donde se implican, yo creo que diferentes profesionales, no solamente el endocrino, el pediatra, el digestivo en ocasiones, el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, el preparador físico. Entonces, ¿la obesidad debería tratarse por un equipo multi e interdisciplinar? Por supuesto. Yo diría que cualquier enfermedad crónica o patología o síndrome requiere un enfoque multidisciplinario, pues porque como tiene varios factores, implicaciones, pues en la obesidad en concreto, no solo el profesional, ya sea el médico, el médico pediatra, el médico de adultos, el nutricionista, el preparador físico, sino que incluso yo diría en los niños el maestro. Yo recuerdo en las escuelas, premio el que acabe antes de comer. ¿Quién ganaba? El que tenía tendencia a la obesidad, con lo cual premio, caramelos, o sea, premiar el comer en exceso y rápido, esto es un error. O sea, cada uno tiene su ritmo de ingesta. Entonces, el conjunto de profesionales han de tratar desde su experiencia y profesionalidad, por supuesto. Yo en según qué temas no me atrevo a opinar, puedo tener mi opinión, pero no dar mensajes porque no soy especialista en psicología ni soy educadora física. Entonces, pues bueno, hemos de colaborar y formar un equipo que es, al fin y al cabo, lo que acaba teniendo siempre mejores resultados. Muy bien. La sociedad hoy en día trabaja por ese lenguaje inclusivo, por esa desestigmación de conceptos, ¿no? Y en Cataluña yo creo que se está trabajando con recursos útiles para la prevención de la obesidad. ¿Podéis transmitir esos mensajes a nuestros oyentes para que sepan dónde buscar? Sí, desde luego, o sea, cada vez más hay mucho interés por parte de la Generalitat y por partes de asociaciones como la de Salud Pública de Cataluña, y si ponemos en Google, por ejemplo, Petits canvis per menjar millor, pues hay un descargable en PDF que está súper bien, en el que te explica con conceptos muy básicos cómo realizar, pues lo que dice el propio título, ¿no? Cambios en la alimentación de manera muy fácil y sencilla, pues ya no solo para la persona, el adolescente que tenga exceso de peso, sino también para toda la familia, porque es que al final las recomendaciones para ese paciente o esa persona que tiene exceso de peso es para toda la familia, es para mantener el peso, son recomendaciones saludables y es que no es absolutamente nada fuera, ¿no?, de lo normal. También está el PAS, que és el projecte comunitari de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable, de prevenció y control de la obesidad, que también, como sobre todo está más dirigido a padres para que entiendan un poco toda esta multifactorialidad de la obesidad o del exceso de peso como tal. Y después hay bastantes recursos, infografías y esquemas, ¿no?, sobre alimentación saludable para la población infantojuvenil, ¿no?, en la propia web de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Muy bien. ¿Podríamos hacer un breve resumen de la situación, de la obesidad? ¿Cómo lo podemos enfocar? Dejando algunos puntos claves, algunos tips claros para los pacientes. Sí, yo como tal, como resumen diría, la obesidad como tal, como diagnóstico, se hace referencia, ¿no?, al exceso de grasa corporal que puede conllevar problemas a largo plazo para la salud. Es una condición crónica, multifactorial y recidivante. Crónica quiere decir que es para toda la vida, por lo tanto, a pesar de que se pierda peso, la tendencia va a ser la reganancia ponderal de ese mismo peso. Eso es lo que quiere decir recidivante, y multifactorial quiere decir que no tiene una solución única. Por lo tanto, no solo se puede explorar pues desde la nutrición,
No solo se puede explorar desde la endocrinología o desde la actividad física o desde un procedimiento endoscópico o la cirugía. Tenemos que aunar fuerzas, trabajar de manera multidisciplinar, ¿no? Y teniendo siempre en mente no solo el bajar de peso, sino a la persona, porque al final tendemos a hablar de persona obesa y no, y es persona que tiene obesidad. La persona que tiene celiaquía hace una dieta sin gluten, ¿no? Y no está enferma, no tiene problemas para la salud. La persona que pueda tener obesidad tiene exceso de grasa corporal, baja de peso. El problema es, el tratamiento debe ser enfocado a mantener el peso perdido, ¿no? A largo plazo, pero puede tener exceso de peso y estar saludable, no estar enferma, ¿no? Entonces, cambiar el discurso que damos también como profesionales sanitarios. Ahí, ese sería el resumen por mi parte, doctora. Que la verdad ya lo ha dicho todo también y de forma resumida que bueno, que es esto, que el enfoque multidisciplinar, que yo siempre el mensaje que digo es no tirar la toalla. Cualquier mejoría en la pérdida de peso en la persona con sobrepeso, con obesidad, es bienvenida. No marcarse un objetivo concreto, sino mejorar las patologías, las comorbilidades que implica el exceso ponderal y, bueno, y saber que se sigue estudiando, que la ciencia avanza y que vamos conociendo cada vez más de los factores que conllevan la alteración ponderal. Yo añadiría, por último, también, ¿no?, promover el autocuidado. Como decía la doctora, olvidarse de lo que es el peso en sí y promover actitudes, promover acciones que te lleven hacia ese autocuidado, ¿no? Bueno, resumiendo un poquito, la obesidad hemos dicho que es una patología, ¿no?, multifactorial, que debe tratarse siempre por un equipo multidisciplinar, capacitado para atender este tipo de paciente, que no se debe estigmatizar al paciente con obesidad, al contrario, se debe fomentar una alimentación adecuada, realizar ejercicio físico de manera habitual y todo esto contribuiría a mejorar su calidad de vida. Para ello hay que consumir menos alimentos ricos en grasas y en azúcares, por lo tanto, de manera habitual consumir frutas y verduras, legumbres, cereales, frutos secos, realizar la actividad física diaria, evitar incluso el consumo de alcohol, que en muchas ocasiones fomenta también el aumento de peso, y minimizar al máximo el consumo de refrescos, zumos ultraprocesados. Los zumos normalmente no ayudan ni a la saciedad ni a mejorar, digamos, la actividad alimentaria adecuada, ¿no? Porque primero no nos saciamos, segundo lo único que estamos haciendo es incrementar esos azúcares que están de más y por lo tanto no nos ayudaría. Es un mal concepto que viene desde muchos años y que es difícil de cambiar. Pero bueno, resumiendo, también la parte de lo que son los tratamientos farmacológicos y los tratamientos quirúrgicos siempre son de ayuda, pero no son la solución. La solución está en nosotros, en el estilo de vida y en nuestra forma de cuidarnos. Muchas gracias, doctora, por participar con nosotros en el programa. Carlos, como siempre, agradecido de tu presencia y nos vemos el próximo jueves en el programa Adolescente 360. Gracias.